El mundo se derrumba. Will Marie ha confrontado públicamente a Emmanuel por su brutal agresión hacia Viviana, dejando atónitos a todos al traicionar la lealtad de su propio equipo para posicionarse del lado de la víctima. Porque tenemos en nuestro poder grabaciones explosivas que son testimonio irrefutable de la tensa y acalorada disputa, donde Will Marie, con una valentía desconcertante, acusa directamente a Emmanuel de un acto imperdonable, que ha dejado a Viviana no solo marcada físicamente, sino con profundas heridas emocionales que tardarán una eternidad en cicatrizar. La atmósfera en el vertiginoso reality se ha vuelto irrespirable. Un campo de batalla de lealtades hechas trizas y verdades dolorosas, donde la integridad moral de los concursantes pende de un hilo extremadamente delicado. Este suceso, capturado por las cámaras sin parpadear y ahora en el dominio público, ha encendido una mecha que podría incendiar no solo el campamento de la competencia, sino la percepción de toda una audiencia que observa con repugnancia y un profundo sentimiento de rabia cómo la contienda deportiva se tiñe de violencia, crueldad y comportamientos absolutamente inaceptables. La pregunta que resuena en cada rincón, como un eco ensordecedor, es: ¿cómo se atrevió Emmanuel a perpetrar tal injuria en un escenario tan visible y bajo el escrutinio de millones? ¿Y por qué Will Marie esperó hasta este preciso instante para alzar su voz con tanta fuerza en defensa de quien, hasta hace muy poco, parecía ser su más acérrima rival? La magnitud de este escándalo podría reverberar mucho más allá de las arenas de la contienda, alcanzando ramificaciones insospechadas. La brutalidad del altercado, que había permanecido vergonzosamente silenciado hasta ahora por oscuros y muy convenientes intereses, salió a la luz gracias a la valiente y arriesgada declaración de Will Marie, quien, con el rostro desencajado por la indignación y la voz quebrada por la ira, narró con exactitud el instante preciso en que Emmanuel descargó toda su furia descontrolada contra la vulnerabilidad de Viviana, ignorando cualquier rastro de compañerismo o respeto humano. Las imágenes, aunque borrosas y fragmentadas, son contundentes y muestran la angustia indescriptible de Viviana, su cuerpo retorciéndose de dolor tras el impacto brutal, mientras la mirada desafiante y gélida de Emmanuel revelaba una frialdad escalofriante que helaba la sangre. Esta agresión, que en un principio parecía un impulso descontrolado y fortuito, ahora se revela como parte de un patrón de conducta recurrente que, según fuentes cercanas a la producción que han roto su silencio, ya había generado preocupación en otras ocasiones, pero había sido convenientemente ignorado y barrido bajo la alfombra. La condescendencia con la violencia. En un programa de alcance masivo, que es visto por millones de hogares, es un acto de cobardía imperdonable que no podemos permitir ni silenciar jamás. Es un mensaje perverso y corrosivo para los millones de televidentes que confían en que sus ídolos representan valores positivos y edificantes, no la barbarie, la agresividad y el abuso de poder. La audiencia merece saber la verdad completa y sin tapujos, así como las consecuencias reales y duraderas que estos actos aberrantes tendrán para todos los involucrados, sin excepción. Pero la verdadera conmoción y el giro más inesperado llegaron con la insólita y audaz decisión de Will Marie, quien, siendo parte del mismísimo equipo de Emmanuel y su aparente aliada incondicional, dio un golpe sobre la mesa al pronunciarse tajantemente a favor de Viviana. Este acto de rebeldía pura, de una lealtad que parecía inquebrantable pero que se desmorona estrepitosamente ante la injusticia flagrante, ha dejado a sus propios compañeros en un estado de shock absoluto y desconcierto total, sumiéndolos en un laberinto de dudas e incertidumbres. ¿Qué motivó realmente a Will Marie a romper filas de una manera tan pública, tan definitiva y tan arriesgada? ¿Es acaso un genuino llamado a la decencia y la compasión, un despertar de la conciencia, o existe una agenda oculta y meticulosamente planeada detrás de su heroica postura, un cálculo frío que busca un beneficio ulterior? La tensión en el aire es palpable, densa, casi se puede cortar con un cuchillo. La grieta en el equipo es ahora un abismo insalvable, que podría tragarse la cohesión y las estrategias que tanto esfuerzo y tiempo les costó construir. La dinámica del juego ha cambiado para siempre.
irrevocablemente, y el eco de esta traición resonará en cada desafío, en cada confesionario, en cada mirada llena de recelo y desconfianza. Si pensabas que esto era solo un juego y que ya lo habías visto todo, prepárate, porque lo que estamos a punto de revelarte sobre las verdaderas intenciones es mucho más oscuro, retorcido, y te dejará absolutamente sin aliento. Ahora bien, surge la pregunta más incómoda, punzante y perturbadora que resuena en las mentes de los observadores más sagaces. ¿Podría ser esta audaz y estratégica jugada de Wilmarie parte de una estrategia aún mayor, meticulosamente orquestada por la propia Viviana para desestabilizar a sus rivales, sembrar la discordia y asegurarse un camino mucho más despejado hacia la victoria final? No podemos pasar por alto la sagacidad extrema que Viviana ha demostrado a lo largo de toda la competencia, su astucia innata para navegar en aguas turbulentas y su extraordinaria capacidad para convertir las adversidades más grandes en oportunidades inesperadas y lucrativas. La idea de que Viviana haya utilizado la agresión de Emmanuel y el consecuente arrepentimiento o indignación de Wilmarie como un escalón estratégico para ascender en la competencia no es para nada descabellada en el cruel, despiadado e implacable universo de los reality shows, donde la moralidad a menudo es una divisa de poco valor. La manipulación emocional y psicológica es una herramienta tan potente y destructiva como cualquier fuerza física, y en la guerra sin cuartel por la fama efímera y el codiciado premio, no siempre los más honorables o íntegros son los que triunfan, sino los más astutos y calculadores. Es una posibilidad fríamente calculada, una faceta más de la compleja psicología de la supervivencia en un entorno donde las cámaras son los únicos jueces imparciales, implacables y siempre presentes, grabando cada gesto, cada palabra, cada traición. Las implicaciones de este cisma son colosales, no solo para los involucrados directamente en este drama, sino para la integridad del equipo, la moral de los demás participantes y, en última instancia, para la percepción que el público tiene del programa. La confianza, ese pilar invisible pero esencial que sostiene a cualquier grupo humano, se ha hecho añicos, pulverizada por la exposición de un acto tan cobarde y la respuesta tan inesperada y dramática de Wilmarie. ¿Cómo podrán ahora operar como una unidad cohesionada, como un verdadero equipo, cuando la lealtad ha sido tan flagrantemente violada y tan abruptamente transferida de un bando a otro? La armonía interna se ha disuelto irremediablemente en un mar de sospechas y resentimientos profundos. Cada mirada cruzada entre ellos podría esconder una acusación silenciosa, cada palabra pronunciada, un doble sentido o una intención oculta. Los televidentes, testigos mudos de este drama sin precedentes que se desarrolla ante sus ojos, se debaten entre la indignación visceral por la agresión y la incredulidad ante la posible artimaña estratégica. La reputación de Emmanuel está en el suelo, hecha pedazos. La de Viviana bajo el microscopio de la sospecha más aguda. Y Wilmarie, aunque ahora una heroína para muchos, podría estar caminando por una cuerda floja, en un equilibrio precario entre la admiración del público y el juicio implacable. ¿Acaso crees que las consecuencias solo se verán reflejadas en el juego o en el resultado de la competencia? Estás profundamente equivocado. La realidad es mucho más cruel, más compleja, y lo que te revelaremos a continuación te dejará sin aliento y te hará dudar de todo lo que considerabas cierto. Profundizando en el controvertido perfil de Emmanuel, no es la primera vez que su carácter volátil y su tendencia a la agresividad se exponen ante el ojo público. Fuentes internas y fidedignas que prefieren permanecer en el anonimato por el justificado. Miedo a represalias de la producción o del propio Emmanuel susurran sobre incidentes previos, pequeños pero constantes estallidos de ira incontrolada y comentarios despectivos cargados de veneno que, hasta ahora, habían sido hábilmente edulcorados o directamente eliminados de la edición final del programa para proteger su imagen. La agresión a Viviana no fue, por tanto, un incidente aislado ni un arrebato espontáneo, sino la culminación de un patrón de comportamiento tóxico y destructivo que ha sido tolerado e incluso, en ocasiones, silenciado o minimizado por la producción para mantener la narrativa preestablecida del personaje que habían construido para él.
Este tipo de conductismo antisocial, cuando se exacerba bajo la presión asfixiante de la competencia y el escrutinio público constante, puede escalar a niveles peligrosos e inaceptables, afectando no solo a las víctimas directas, sino creando un ambiente de miedo e intimidación para todos los que lo rodean. La pregunta imperiosa es si la producción, que tanto se precia de su compromiso inquebrantable con el bienestar y la seguridad de los participantes, ha fallado estrepitosamente en su deber de protegerlos de individuos como Emanuel, permitiendo que la ambición desmedida por el rating y la audiencia eclipsara por completo la responsabilidad humana y la ética más básica y fundamental. Este laberinto de acusaciones cruzadas y lealtades rotas nos sumerge en un profundo y perturbador dilema moral que como sociedad debemos enfrentar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tolerar la crueldad, la agresividad y el abuso en aras del entretenimiento efímero y la búsqueda de audiencias? ¿Es el rating una justificación suficiente y válida para hacer la vista gorda ante el abuso y la victimización de personas reales? Will-Marie, al tomar la postura valiente que tomó, se ha erigido, para muchos, en un estandarte de la justicia y la decencia. Pero, ¿será esa su perdición definitiva dentro de la competencia, llevándola a la eliminación, o su redención final, alzándola como una verdadera heroína? La audiencia, que ha sido cómplice silenciosa al consumir estos dramas fabricados, ahora se enfrenta a su propia conciencia, a la responsabilidad moral de su consumo. Este escándalo va mucho más allá de un simple conflicto entre concursantes. Es un reflejo fidedigno de los valores que como sociedad estamos dispuestos a aceptar, a validar y a perpetuar. El silencio cómplice en estos casos es una forma de aceptar la injusticia. La pasividad, un respaldo tácito a la crueldad. No podemos permitir que la impunidad sea la norma y que la victimización quede sin respuesta ni consecuencias. No te alejes ni un segundo de tu pantalla, porque si creías haberlo visto todo, espera a que destapemos la venganza fría y calculada que se gesta tras bambalinas. Una maniobra oscura y retorcida que te dejará boquiabierto y te hará cuestionar absolutamente todo lo que creías saber sobre este programa y sus protagonistas. Los testimonios recogidos en nuestra exhaustiva investigación, incluyendo fragmentos de conversaciones que nunca fueron transmitidas al público, pintan un panorama aún más desolador y sombrío de lo que imaginábamos. Algunos compañeros de equipo de Emanuel, aunque públicamente lo respaldan con una sonrisa forzada y palabras vacías por la inmensa presión de la competencia y el miedo a represalias, en privado han expresado su profunda inconformidad y su repulsa más sincera por su comportamiento inhumano, lo que sugiere que la unidad del equipo es una mera fachada, una ilusión cuidadosamente construida que se desmorona ante la verdad. La tensión era tan densa y palpable en el ambiente que un especialista en dinámica de grupos, que consultamos de manera anónima para preservar su integridad, afirmó categóricamente que el ambiente era un polvorín a punto de estallar y que la agresión de Emanuel no era un incidente aislado, sino un síntoma claro y alarmante de un problema mucho más arraigado de toxicidad interna, de envidias y de luchas de poder que carcomían al grupo desde dentro. Las supuestas disculpas de Emanuel, si es que alguna vez las hubo, y no fueron meras simulaciones, son percibidas por todos como vacías, carentes de cualquier arrepentimiento genuino o empatía real, más bien una estrategia fría y calculada para mitigar el daño irreparable a su imagen pública y salvar su pellejo. La verdad, por más dolorosa e incómoda que sea, siempre encuentra su camino para salir a la luz, desnudando las falsas apariencias y revelando la verdadera y cruda naturaleza de cada individuo involucrado en este escándalo sin precedentes. La fisura que Will-Marie ha provocado al posicionarse con Viviana es irreparable. Una herida abierta que no cicatrizará fácilmente, y sus ondas de choque amenazan con desintegrar por completo la estructura de lo que alguna vez fue un equipo, reduciéndolo a escombros. La integridad de la competencia misma está en entredicho, seriamente cuestionada. ¿Cómo pueden los demás participantes confiar en un juego donde las agresiones físicas y verbales pueden ser barridas bajo la alfombra impunemente y donde las lealtades se venden al mejor postor o al más moralmente conveniente para la imagen?
El espíritu deportivo y la sana competencia han sido pisoteados, reemplazados por la intriga, la manipulación y el resentimiento, transformando lo que debería ser una prueba de habilidad y resistencia en un juicio de carácter, ética y moralidad. El público, cada vez más desencantado y decepcionado con lo que ve, exige respuestas contundentes, y no solo disculpas vacías y promesas sin fundamento, sino acciones concretas y visibles que demuestren que la producción está genuinamente comprometida con la justicia, el respeto y la protección de sus participantes. Este escándalo no es solo un bache insignificante en el camino del reality. Es un verdadero terremoto que está reconfigurando todo el panorama del programa. Y si pensabas que ya lo sabías todo sobre sus entresijos, te conviene quedarte, porque la mentira tiene patas cortas. Y estamos a punto de amputárselas por completo, revelando la jugada maestra detrás de esta fachada de entretenimiento y drama. Pero, ¿qué hay realmente en la mente de Will Marie en este momento crucial? ¿Es su acto de valentía una declaración genuina y sincera de principios, una sublevación espontánea contra la injusticia que presenció? ¿O hay un cálculo frío y extremadamente estratégico detrás de su aparente heroísmo y su repentina toma de partido? Quizás Will Marie, al percibir la marea de la opinión pública, girando inexorablemente en contra de Emmanuel, y viendo su popularidad en picada, decidió que su lealtad ciega al equipo ya no le resultaba beneficiosa en absoluto, y que posicionarse del lado de Viviana le ofrecía una oportunidad única e irrepetible para ganar la simpatía del público. Consolidar su propia imagen como una figura íntegra y defensora de los débiles, y así asegurar su permanencia y popularidad. La vida dentro del reality es un constante tablero de ajedrez, donde cada movimiento tiene consecuencias drásticas e impredecibles, y donde la supervivencia a menudo depende de leer las señales, anticipar los movimientos de los demás y adaptarse con astucia camaleónica. Su decisión podría ser tanto un acto de compasión y empatía humana, como una movida maestra para asegurarse un lugar más prominente en la competencia, o incluso para cimentar su futuro fuera de ella, aprovechando la visibilidad obtenida. El precio de la decencia, a veces, puede ser una victoria personal y una elevación moral que supera con creces cualquier premio material o monetario. En definitiva, la trama se enreda cada vez más en un intrincado juego de espejos, donde la verdad innegable y la manipulación sutil se confunden peligrosamente, haciendo muy difícil discernir la realidad. Estamos presenciando un acto de barbarie condenado enérgicamente por una heroína inesperada, o somos testigos mudos de una estrategia maestra urdida, con frialdad por una mente calculadora y astuta para deshacerse de un rival indeseable. La pregunta es crucial y determinará el rumbo de todo. ¿Will Marie es una salvadora desinteresada y abnegada, movida por principios? ¿O es una pieza clave, indispensable, en el engranaje perfectamente sincronizado de una venganza meticulosamente planeada y ejecutada por Viviana? La respuesta a esta interrogante no solo definirá el destino de los protagonistas de este drama, sino que sentará un precedente significativo sobre la ética y la moralidad en los realities, impactando a toda la industria. No te pierdas ni un solo detalle de esta revelación que te dejará perplejo, porque en este espacio te prometemos desentrañar cada capa de este escándalo hasta revelar la verdad absoluta y sin filtros. Pero la crueldad de Emmanuel no termina con el acto físico. Su falta de empatía es psicopática, buscando minimizar, justificar y hasta culpabilizar a Viviana por su propia agresión. Los intentos de gaslighting, de sembrar la duda en la mente de la víctima y de quienes la rodeaban, son una táctica perversa de manipulación mental. ¿Cómo es posible que un individuo intente retorcer la realidad de tal forma, buscando presentar a Viviana como la provocadora, la instigadora de su propia desgracia? Esta guerra psicológica, librada con palabras y gestos, es tan o más dañina que el golpe físico, porque busca destruir la psique de la víctima, socavar su credibilidad y sembrar la confusión en el público. Emmanuel, con una frialdad perturbadora, intentó pintar un cuadro distorsionado, invirtiendo los roles, un depredador moral que se niega a asumir la responsabilidad de sus actos. El eco de sus mentiras y justificaciones resuena, contaminando el ambiente y forzando a los demás a tomar una postura,
a elegir entre la verdad incuestionable y la conveniente ficción del agresor. La producción, al no intervenir con la firmeza necesaria, se convierte en cómplice silenciosa de esta tortura psicológica, permitiendo que la integridad de sus participantes sea pisoteada sin piedad. Esto va más allá del juego. Es una lección oscura sobre la naturaleza humana y la impunidad. El impacto devastador de esta agresión se extiende más allá de Viviana y Will-Marie, afectando profundamente a los demás concursantes, quienes se convirtieron en silenciosos testigos, o peor aún, en forzados cómplices. La presión de la competencia, la lealtad de equipo y el miedo palpable a represalias crearon una atmósfera de terror, donde la verdad se ahogaba en susurros y miradas esquivas. ¿Imaginan la carga moral de presenciar tal injusticia y ser obligados a guardar silencio, o incluso a defender al agresor por la conveniencia del juego? El costo psicológico para estos testigos es inmenso. Viviendo con el peso de lo que vieron, la frustración de no poder actuar y la culpa de su pasividad. La dinámica de poder impuesta por el programa y la necesidad de mantener una imagen pública de unidad se convirtieron en cadenas invisibles que silenciaron voces, distorsionaron percepciones y corrompieron la moral de muchos. La integridad personal se puso a prueba y lamentablemente, para muchos, la ambición superó a la ética, dejando cicatrices invisibles pero profundas en la conciencia colectiva del grupo. Este escenario de miedo y sumisión, ¿no les parece que es un retrato sombrío de lo que sucede cuando el espectáculo prevalece sobre la humanidad? Si creías que lo más oscuro era el acto de agresión, espera a ver la complicidad de quienes callaron. Porque nada es lo que parece en este laberinto de secretos. La reacción pública ante este escándalo no se hizo esperar, desatando una verdadera tormenta en las redes sociales y dividiendo a la audiencia en bandos irreconciliables. Mientras un sector mayoritariamente manifestaba su indignación y exigía justicia para Viviana y el reconocimiento para la valiente Will-Marie, otro, sorprendentemente ruidoso, se erigía en defensor de Emmanuel, minimizando la agresión y acusando a Viviana de victimista y a Will-Marie de traidora. Esta polarización refleja la complejidad moral de la sociedad actual, donde la objetividad a menudo se pierde en la vorágine de las opiniones preconcebidas y la lealtad tribal. Las llamadas a boicotear el programa se multiplicaron, dirigidas no solo a la producción, sino también a los sponsors que, con su patrocinio, parecían avalar la violencia y la injusticia. La responsabilidad de figuras públicas e influencers en este tipo de plataformas se ha magnificado, pues sus palabras pueden inclinar la balanza de la opinión pública, para bien o para mal. Este incidente no solo expuso la toxicidad interna del reality, sino que también encendió un debate crucial sobre los límites del entretenimiento y la responsabilidad de los medios de comunicación en la formación de valores sociales. Es un espejo cruel que nos obliga a cuestionar qué tipo de contenido estamos dispuestos a consumir y a normalizar. Más allá de las paredes del reality, las ramificaciones de este incidente podrían extenderse al ámbito legal y ético, marcando un precedente peligroso. Emmanuel enfrentará consecuencias legales por la agresión o la ficción del programa le otorgará una impunidad inaceptable. Las productoras de reality shows operan en un terreno legal y ético ambiguo, donde la línea entre el entretenimiento y la explotación de los participantes se difumina peligrosamente. La carta ética de estas empresas, si es que realmente existe y se aplica, debería ser examinada con lupa para garantizar la protección física y mental de los concursantes. ¿Quién vela por su bienestar más allá del contrato firmado y la promesa de fama efímera? Este caso plantea interrogantes fundamentales sobre la duty of care, deber de cuidado, que las productoras tienen hacia sus talentos, especialmente cuando se exponen a situaciones de alto estrés y conflicto. ¿Existen regulaciones internacionales o nacionales que puedan intervenir y sentar un precedente para evitar que el afán de lucro pise los derechos humanos? La imagen del programa y quizás de toda la industria de los realities podría quedar manchada irrevocablemente, impactando su legado y su credibilidad a largo plazo. Este laberinto legal y moral es mucho más complejo de lo que imaginas, y lo que te contaremos a continuación te revelará traiciones inconcebibles en los más altos niveles. La resiliencia de Viviana,
A pesar de las cicatrices visibles e invisibles, se ha vuelto un faro de resistencia en medio de la oscuridad. Pero, ¿es esta fuerza una virtud innata o el resultado de un pasado que la ha curtido para enfrentar adversidades extremas y quizás para capitalizarlas? Profundizando en su historia, se revela una mujer acostumbrada a luchar, a levantarse de cada caída, lo que hace aún más plausible la hipótesis de una mente maestra detrás de su aparente victimización. Las heridas emocionales que Will-Marie mencionó son reales, eso es innegable, y la humillación pública es un golpe demoledor, pero la forma en que Viviana ha gestionado esta crisis, transformando una agresión en una plataforma para su ascenso, es digna de un estudio minucioso. ¿Cuál es el costo personal de tal estrategia? ¿Vale la pena sacrificar la propia tranquilidad y exponerse a una agresión para asegurar la victoria? La frialdad de este cálculo, si existió, revela una determinación férrea, casi deshumanizante, en la búsqueda de sus objetivos. Viviana podría ser la representación máxima del espíritu de supervivencia, donde cada obstáculo se convierte en un trampolín y cada debilidad ajena en una ventaja propia. Una jugadora impecable en el tablero más cruel del espectáculo. El alma de Will-Marie, por su parte, se debate en una tormenta de turbulencias internas, un verdadero campo de batalla entre su conciencia y su ambición estratégica. La audacia de su confrontación con Emmanuel fue un movimiento arriesgado, capaz de catapultarla a la gloria o de hundirla en el ostracismo más absoluto dentro de su propio equipo. Fue un grito genuino de indignación, el despertar de una moralidad dormida o un cálculo frío para posicionarse como la heroína del momento y cosechar la simpatía de una audiencia ávida de justicia. Will-Marie es consciente del poder de la narrativa y al alinearse con Viviana, no solo atacó a un rival, sino que moldeó su propia imagen como defensora de los oprimidos, una jugada maestra para asegurar su permanencia y su popularidad. Sin embargo, este camino está lleno de peligros. La desconfianza de sus antiguos aliados, la posibilidad de ser percibida como una oportunista y la responsabilidad de mantener una fachada de integridad que podría desmoronarse en cualquier momento. ¿Qué está dispuesta a perder o a sacrificar Will-Marie para lograr sus objetivos, ya sean morales o estratégicos? La línea que separa la santidad del cálculo es extremadamente delgada en este juego de espejos, y su verdadero rostro está por revelarse. ¿Crees poder adivinar el verdadero motivo detrás de la decisión de Will-Marie? Quédate, porque estamos a punto de exponerte el secreto más impactante, la verdad que la producción no quiere que sepas. Detrás de cada mirada, cada conflicto y cada lágrima en este reality, se esconde la mano invisible y manipuladora de los productores, orquestando una sinfonía de drama y tensión. No se trata solo de ignorar incidentes, sino de cultivarlos, de sembrar las semillas del conflicto, de crear villanos y héroes prefabricados para mantener a la audiencia enganchada. ¿Acaso la agresión de Emmanuel fue un mero accidente o el resultado inevitable de un ambiente tóxico, deliberadamente diseñado para explotar las debilidades humanas bajo la presión asfixiante de la competencia? Los concursantes, bajo el escrutinio constante de las cámaras y la promesa de fama y dinero, son presionados para entregar el drama, para protagonizar escenas que garanticen el rating, incluso a costa de su propia salud mental y emocional. Esta manipulación se extiende más allá de la edición final. Se gesta en la selección de personalidades incompatibles, en la creación de reglas que fomentan la fricción y en la glorificación de comportamientos extremos. La pregunta fundamental es, ¿hasta qué punto la producción es cómplice, no solo por omisión, sino por acción directa, en la creación de un ambiente que propicia la violencia y la deshumanización? Estamos ante una verdad incómoda, que desafía la ética del entretenimiento masivo, la danza macabra entre la agresión de Emmanuel, la supuesta estrategia de Viviana y la intervención de Will-Marie se enmarca en la tentación ultimate, la fama efímera y el codiciado premio final, que impulsa a los seres humanos a tales extremos, a comprometer su moral, su integridad y su propia seguridad en aras de una posibilidad de notoriedad. Es una mezcla explosiva de desesperación, ambición desmedida y la seducción de una vida de ensueño que, a menudo, resulta ser una ilusión.
El reality se convierte en un pacto faustiano, donde el alma se vende al diablo del rating a cambio de unos minutos de gloria. Las líneas entre la persona real y el personaje televisivo se difuminan, se borran y los valores morales se distorsionan, moldeados por la exigencia de un espectáculo cada vez más cruel y sensacionalista. La competencia no es solo una prueba de habilidades físicas o mentales, es un campo de batalla ético donde se exponen las facetas más oscuras de la ambición humana. Este programa no solo refleja la realidad, la deforma, la transforma en un circo romano moderno, donde la moralidad es la primera víctima. Si pensabas que el entretenimiento era solo eso, te espera una revelación que te mostrará el lado más brutal de la naturaleza humana. Este escándalo, lejos de ser un mero incidente, dejará una huella indeleble, no solo en la historia del reality, sino en la percepción de todo un género televisivo. ¿Será este un punto de inflexión que obligue a la industria a replantear sus éticas y sus prácticas? ¿O se diluirá en el olvido, como tantos otros dramas prefabricados? Las consecuencias psicológicas para Emmanuel, Viviana y Will-Marie irán mucho más allá del final del programa. Sus carreras, sus vidas personales y su imagen pública estarán marcadas por este episodio, para siempre. La sociedad, a través de su consumo crítico, tiene el poder de exigir un cambio, de rechazar la trivialización de la violencia y de demandar un entretenimiento más consciente y ético. Este episodio no es solo un show. Es un examen de nuestra propia moralidad como espectadores, una prueba de si estamos dispuestos a tolerar el abuso en nombre del rating. ¿Será este el principio de un cambio significativo? ¿O simplemente una página más en el libro de la vergüenza televisiva? La verdad está al alcance de tu mano. ¿Estás listo para enfrentarla y formar tu propio juicio sin dejarte manipular? Este escándalo sin precedentes, donde Will-Marie se ha erigido en juez y verdugo de Emmanuel por su agresión a Viviana, es solo la punta del iceberg de una trama mucho más oscura. Suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma para no perderte las revelaciones más explosivas que tenemos preparadas. Y descubre si esta heroína inesperada es la pieza clave en un complot que te dejará boquiabierto y reescribirá la historia del reality. No te lo pierdas.